Dios les bendiga a todos, a los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Es una bendición estar en este lugar para compartir la palabra del Señor. En esta hora vamos a estar estudiando bajo el tema el único y verdadero evangelio. Y estará contenida esta enseñanza en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Y el tema es de suma importancia, especialmente en nuestros días, acerca del único y verdadero evangelio. La epístola de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo y fue dirigida no a una iglesia en particular, sino a una región de Galacia. Hay algunas discrepancias acerca de hacia qué iglesia específicamente Pablo envió estas cartas, ya que hay algunas posturas sobre Galacia del Norte o Galacia del Sur, y dependiendo de la posición que cada uno toma, de eso dependerá también la fecha en que se considera que Pablo escribió esta carta. Lo que hoy en día podríamos decir que Galacia está en la región que hoy en la actualidad es Turquía, que está ubicado en la parte entre Asia y Europa, y es una posición bastante estratégica y ha sido por eso un centro de suma importancia en el surgimiento de los diferentes imperios. Ahora, el apóstol escribió esta carta a los Gálatas por una razón importante, y es que en ese lugar donde el apóstol ya había predicado la palabra del Señor, había surgido un grupo de hombres que habían llegado al evangelio, pero que tenían la postura de que la fe en Jesucristo no era suficiente para alcanzar la salvación o la vida eterna, y ellos consideraban que además de la fe en Jesucristo tenían que hacerse hacia el judaísmo y entonces cumplir la ley y especialmente la circuncisión. A estas personas se les llama los judaizantes. Los judaizantes, cuando usted va por ejemplo, a Hechos capítulo 15, versículo 5, usted va a poder ver y a través de la palabra que dice ahí en Hechos que una secta de los fariseos que de alguna manera estaban pidiendo y haciendo requerimiento de los gentiles, de la incircuncisión, diciendo de que si ellos deseaban realmente tener la vida eterna, ellos tenían que entonces circuncidarse también. Cuando usted va a Hechos 15:1 dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo estaba atacando esa postura que ellos estaban teniendo, porque eso era letal, al tal punto que Pablo de alguna manera lanzó incluso una maldición sobre ellos y sobre cualquiera que trata de desviar el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque era el evangelio que Pablo estaba predicando, era el evangelio de acuerdo a lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces estos fariseos, estos judaizantes, muchos de ellos habían salido de la secta de los fariseos, pero ellos habían sido alcanzados porque posiblemente ellos vieron el milagro, la resurrección de Jesús, vieron los milagros de Jesús, y esas cosas de alguna manera hicieron que ellos entendieran que esto era algo real. Pero de alguna manera eso no los transformó a ellos. Ellos entraron a ser parte de del evangelio, del movimiento de los seguidores de Jesús, mas su corazón no había sido transformado y estaban tratando de decir que no era suficiente la fe o la justificación por la fe en Jesucristo. Y esto era de suma importancia y es de
de tomarlo en consideración, porque si usted puede, si lo pudiésemos ilustrar con una botella posiblemente de agua. Una botella de agua es, de alguna manera, es vital, es básico, es nutritivo, es para nuestro sistema, para nuestro organismo, eso es saludable. Una botella de agua, aunque puede ser saludable y nuestro cuerpo lo necesita, pero si esa botella de agua se le coloca una gota de veneno, esa botella que en un momento determinado era saludable, deja de ser saludable a nuestro organismo y eso provocará la muerte. Posiblemente una de las cosas importantes que en esta hora debemos comprender es que hay cosas que parecen buenas y hay cosas que tienen una apariencia buena y muy cristiana. Pero hay cosas que están pasando, especialmente en nuestros días, que pueden ser letales y pueden ser dañinas, porque de repente, aunque se habla acerca de Jesucristo, aunque se mira como que se adora a Jesucristo, hay ciertas enseñanzas que pueden ser afectar la vida de las personas y estarlos separando realmente del movimiento de la gracia y tratando ellos de hacer cosas para realmente alcanzar la salvación. Cuando uno mira los ejemplos, por ejemplo, de Satanás cuando trata con Adán y Eva, en realidad algunas cosas que Satanás decía eran verdad, mas dentro de todas esas verdades estaba la mentira letal que dañaría realmente la vida no solamente de Adán y Eva, sino de la humanidad completa. Cuando nosotros miramos a Satanás en la tentación a Jesús, Satanás utilizó las escrituras, cosas que Satanás decía eran verdad, mas él estaba utilizando las escrituras fuera de un contexto, de tal manera que si Jesús escuchara la invitación de Satanás a hacer aquellas cosas, estaría fuera de la voluntad del Señor. Entonces es importante entender que al igual que una botella puede ser de agua, puede ser saludable, esa misma botella puede ser dañina y letal que provocaría la muerte si eso tuviese veneno. Y esa pequeña gota de veneno muchas veces se simula a esta o se asemeja a esta enseñanza de los judaizantes para con los de Galacia. Cuando nosotros comenzamos a introducirnos en los pasajes que vamos a estudiar en esta hora, en Gálatas capítulo 1, y en su versículo 1 Pablo dice, Pablo apóstol, y Pablo está estableciendo el ser apóstol, o sea, una persona que ha sido enviada o comisionada, porque estos judaizantes estaban declarando de que Pablo básicamente no era realmente genuino, o que él estaba siendo utilizado, o que tenía propósitos realmente particulares, personales, y básicamente no era realmente una verdad para realmente estos pueblos, lo que él estaba tratando de enseñar. Y Pablo establece que él realmente ha sido comisionado y ha sido enviado, y deja establecido eso en las siguientes partes, nos dice, no de hombres ni por hombre. Eso significa que Pablo establece que no era que lo que él estaba presentando, el evangelio que estaba presentando, eso venía no porque alguien se lo hubiese dado, no una invención de hombres, sino lo que él estaba presentando. Sabiendo quién era Pablo, un hombre que conocía la ley, un hombre que había practicado la ley, las tradiciones las conocía, un hombre que superaba a muchos de su tiempo como un hombre que respetaba la ley y la practicaba. En este momento él está estableciendo entonces que él no está siendo enviado ni dirigido por nadie en particular, sino que el evangelio que está predicando es el resultado de un encuentro con Jesucristo, cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Saulo es transformado, su corazón, su mente, y entonces comienza a ver y ve a Jesús como lo que es, el Hijo de Dios. Y entonces es comisionado por el Señor para ir y predicar el evangelio a los gentiles, de donde también eran entonces los Gálatas. Pero Pablo establece, no vengo de nadie en particular, ni siquiera no he sido enviado por los hombres, porque en este caso
por el hombre, porque en este caso ni siquiera él había tenido contacto con los apóstoles de Jesús, porque él dice que inmediatamente él se convirtió, dice en el capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas, él se dirigió hacia Damasco y hacia Arabia para entonces él tener un tiempo fuera y retirado de ese lugar. O sea, no hubo contacto con los apóstoles, por lo tanto, ni siquiera podía decirse que fue enviado por ellos para predicarle el evangelio. Por lo tanto, él establece, no, yo soy un apóstol, pero no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. En el versículo 4, él dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En esto es importante que nosotros entendamos, porque nuestro pecado, la razón por qué Jesucristo vino y por qué existe la predicación del apóstol en relación al evangelio, es porque nosotros como seres humanos somos pecadores. Y Jesucristo vino para librarnos de este pecado. Y note, hay una palabra que llama la atención y es en donde dice que Él vino, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, pero en la versión de la Biblia actual, la versión actual dice para rescatarnos. Y cuando uno piensa en la palabra librar o rescatar, es importante entender que cuando alguien necesita ser rescatado es porque esa persona está en cautiverio, está en una posición donde no puede salir de ahí. Es una persona que está cautiva, no puede salir de ahí. Entonces necesita que alguien lo rescate. Hemos escuchado muchas veces en las noticias cuando alguien ha sido tomado en control y se ha sido llevado por un grupo fuera de la ley y comienzan a pedir un rescate, quizás por el padre, la madre, los hijos o alguien, y lo tienen cautivo. Y para esa persona ser liberada necesita entonces su familiar pagar un rescate. Cuando uno ve eso, entonces se entiende que Jesucristo vino a nosotros para rescatarnos. Estamos en una posición donde no podíamos nosotros mismos, y este es el punto central de Gálatas, no podemos nosotros ser liberados por nosotros mismos. Necesitamos ser liberados y en este caso Jesucristo vino para hacer ese papel. Pero hay quizás si van conmigo a Hechos capítulo 12, versículo del 5 al 11, podemos ver algo interesante acá y que de alguna manera, aunque usamos la palabra liberación o rescate, pero quizás también podemos ver y lo podemos trasladar al aspecto espiritual en este estudio, aunque Pedro en este caso estaba encarcelado físicamente, pero si nosotros tomamos la connotación espiritual, creo que aprendemos algunas cosas importantes, especialmente con la liberación espiritual, con el perdón de pecados que Jesucristo hace con nosotros. En el versículo 5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estaba custodiado en la cárcel. Las personas que están en pecado están realmente en una cárcel, están cautivos, están atados por algo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cuando una persona de verdad está en pecado y está lejos de Dios, de verdad no hay manera que pueda escapar. Físicamente Pedro no podía escapar ahí. Los hombres hombres y mujeres que están en la droga, que están en la prostitución, que practican aquellas cosas que son pecaminosas, aquellas personas que están en odios, envidia, en raíces de amargura, aquellos que están en violencia. Esas personas están atados, están carcelados, de verdad no pueden salir de ahí. Y dice el 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Únicamente es eso. Es importante notar y cómo estos pasajes nos pueden enseñar algo espiritual. Cuando la persona está en esa condición de atadura y de opresión, cautivo, porque nosotros, si no servimos a Dios, estamos bajo el poder de Satanás. Nadie puede servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos a Satanás.
Pero entonces las personas que no están con Dios están atados por el enemigo y están encarcelados y no es posible salir de ahí. Pero la Biblia dice que el ángel del Señor llegó y una luz resplandeció en la cárcel. Cuando una persona llega realmente, Jesucristo llega a su vida, entonces pasa de esa etapa de oscuridad, en una etapa donde no es posible, él no ve realmente cómo salir de ahí. No ve realmente la salida, pero cuando Jesucristo viene, entonces la luz llega a la vida de ellos. Por eso cuando nosotros venimos a Jesucristo, entonces Él dice que nosotros entonces somos la luz del mundo. Porque entonces podemos ver las cosas, la gente puede ver en nosotros el reflejo de lo que es correcto. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Hombres y mujeres que están en pecado, que están cautivos, están allí adormecidos. Por eso la palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nosotros de alguna manera en pecado estamos ahí adormecidos bajo el cautiverio y bajo el poderío de Satanás en nuestras vidas. Y dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, y para que fuera con él. Entonces, cuando nosotros miramos eso, vemos que Dios es capaz realmente de darnos libertad y solamente Él lo puede hacer. Si nosotros vemos en el último versículo, en el 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y note esta palabra, dice, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esa liberación que Dios hizo con Pedro refleja realmente lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El hombre necesita ser rescatado. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, él dice, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para que nos rescatase de este mundo presente dominado por el mal. Es un mundo, hermano, donde en realidad en el presente, en la vida presente, las cosas que son terrenales realmente son efímeras. No hay nada realmente en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, en tiempo de enfermedad. De repente las personas vienen y comienzan a entender y a reflexionar de que todas las cosas de verdad, las cosas materiales son pasajeras y no son tan importantes. No es tan importante como la relación con Dios y la familia son cosas que son importantes. De repente nosotros entendemos en un mundo tan malo que la situación está como está. Hay violencia, hay maras, hay narcotráfico, hay tráfico de personas, tráfico de drogas, hay crimen organizado. Todas las cosas, las enfermedades incluso son provocadas en un mundo realmente que está dominado por personas que hacen lo malo porque no sirven a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos eso, el rescate que Jesús hace por nuestra vida es algo increíblemente grande, porque no es el hecho de que alguien rescate a un ser querido. Recuerde que cuando Jesucristo vino y rescató nuestra vida, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros nos constituimos en enemigos de Dios. Y sin embargo, a pesar de eso, habiendo nosotros incluso habiendo pecado contra Dios, Dios no tomando en cuenta nuestros pecados, dice que envió a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No es lo mismo que un padre se lance a las corrientes de un río a rescatar a un hijo que está en peligro de morir y posiblemente lo rescata y las corrientes se lo llevan al padre y él fallece. Y quizás eso puede conmover más, podría tener lógica, pero el punto central acá es que Jesucristo y Dios mismo ha pensado en nosotros la humanidad, a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios y habíamos desechado a Dios. Él determinó desde antes de la fundación del mundo alcanzarnos a nosotros para que fuésemos salvos. Y Romanos 8:32 dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que nosotros debemos valorar esto. Cuando nosotros vamos al versículo
al capítulo 2, al versículo 6, vamos a Gálatas capítulo 1, y el versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo está diciendo: estoy sorprendido, es increíble cómo ustedes hayan regresado, hayan desechado la gracia y que hayan cambiado de alguna manera el tiempo de la vida de libertad para volver otra vez al cautiverio. Incluso él dice: hijitos queridos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Las personas, las mujeres que han pasado ese proceso, uno puede ver el cuadro de una mujer dando a luz. Ejemplo, en estos días se daba en las noticias una madre en México que había dado a luz una criatura, y uno podía ver la imagen de esa criatura hermosa, algo increíble. Pero en el proceso del parto, aquella madre a través del dolor y todo eso, incluso ella había muerto. Para ver esa criatura hermosa, muchas veces las madres no solamente sufren el dolor antes de crear de poder dar a luz esas criaturas hermosas, y muchas de ellas incluso hasta fallecen. Pablo está diciendo: para que los Gálatas hayan conocido el Evangelio, él tuvo que sufrir hasta dolores de parto. Él sufrió de una forma increíble persecución, hambre, él sufrió, fue apedreado en la cárcel, y en todo, muchas cosas, él sufrió tantas cosas para poder llevar el Evangelio y alcanzar a esas personas para que llegaran al Evangelio. Por eso él dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Y cómo es posible que ustedes, después de haber conocido a la gracia y la justificación por la fe, ahora vuelvan nuevamente a la esclavitud, hacia el tratar de cumplir la ley? Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 14, vaya conmigo al capítulo 2 de Gálatas. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En el 16, él dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Note, esto es importantísimo, y esto es la esencia del estudio de esta mañana. La clave estaba en que los Gálatas estaban regresando nuevamente al querer cumplir la ley. Pero cuando nosotros hablamos de la justificación, estamos hablando básicamente de un asunto de imputación. En otras palabras, es poner a la cuenta de. Cuando la Biblia dice que nosotros somos justificados, no significa que usted y yo seamos realmente personas buenas, sino que nosotros hemos fallado y nosotros somos culpables, somos pecadores. Pero entonces, en este caso de la justificación, es un asunto realmente de imputación. O sea, la culpa del pecador es colocada o es imputada en Cristo, y la justicia de Cristo es imputada en el pecador. Significa que legalmente usted y yo merecíamos ser castigados, pero Cristo tomó su lugar y tomó mi lugar. Por lo tanto, yo soy justificado, yo soy declarado justo, porque Jesucristo toma mi lugar. No es que realmente la ley se esté violando en ese aspecto, sino que se está cumpliendo. Si usted debería recibir el castigo, mas Jesucristo llevó y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz de Calvario, y Él murió allí por su pecado y por mi pecado. Entonces, cuando hablamos de justificación, es eso. Y cuando hablamos posiblemente de la santificación, porque a veces tiende a confundirse, cuando hablamos de justificación y santificación es un asunto de transformación. Mientras que dijimos que lo que es justificación es un asunto de imputación, santificación habla de transformación. En la justificación, el Padre toma la iniciativa, mientras que
En la santificación es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra. En la justificación, esto es un acto de una vez para siempre, mientras que en la santificación, hermano, esto es un acto, es un proceso que continúa toda la vida. Nosotros estamos mejorando. Santiago, por ejemplo, parece que contradice a Pablo, porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos justificados por la fe, pero Santiago está diciendo, por ejemplo, Santiago 2:24, y dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que de alguna manera eso también contradijera a lo que Pablo está diciendo, pero cuando nosotros analizamos en la interpretación correcta a realidad de Santiago, lo que él está diciendo es decir, que por las obras se demuestra lo genuino realmente de la fe del hombre. En otras palabras, si usted realmente se ha convertido, si usted ha sido una persona nueva, ha sido regenerado y usted es una nueva criatura, eso va a notarse en la forma en que usted se comporta, en la forma en que usted actúa, porque es algo natural, porque ahora Jesucristo vino a su vida, por lo tanto ahora usted realmente es una nueva criatura, por lo tanto su mente y su corazón han cambiado. Ahora entonces usted hace las cosas que son agradables a Dios como resultado de haber creído en Jesucristo, porque Jesucristo viene a ser parte de su vida, Él toma el control de su ser. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y dice el 2: y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Este es el punto. Si los Gálatas estaban tratando de volver a la ley, algo que debe quedar claro es que nadie puede de verdad ser justificado y nadie puede ser salvo por cumplir la ley, porque nadie lo puede cumplir. Entonces, algo irracional es que si yo soy libre, he sido libertado, ¿por qué volver al cautiverio? Así, al igual que los israelitas cuando fueron sacados de Egipto porque estaban en esclavitud, después ellos de alguna manera en su murmuración y en sus quejas decían: era mejor estar en Egipto. Nada puede ser mejor que estar en libertad. Usted y yo que conocemos lo que es ser libre en Cristo, no hay nada mejor que eso. Y sin embargo, porque si queremos hacer y alcanzar la salvación, y esta es la enseñanza en esta mañana para nosotros en la vida actual. Hay gente que cree que que porque diezma, ofrenda, viene a la iglesia, básicamente está ganando la salvación. Eso no es verdad. La salvación no se obtiene haciendo eso. Es bueno, mas eso no significa que lo llevará a la salvación. Eso es algo natural que usted puede hacer. Es algo que usted hace porque su espíritu necesita hablar con Dios. Ese es algo natural, mas eso no significa que por cuanto usted más ora, al igual que los fariseos, usted va a ser más salvo. Usted es salvo por creer en Jesucristo. Y dice Gálatas 3:10: pero corren gran peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice: los que Dios ha aceptado y que confían en Él vivirán para siempre. Por lo tanto, Gálatas 2:16 dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Terminando con el versículo 20. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amigo, en esta hora la parte importante de este estudio es: si tú quieres ser salvo y tú quieres de verdad llegar a la vida eterna, el único medio para hacer eso, hay un solo camino. Y la Biblia establece, y es a través de Jesucristo, porque Él pagó el precio por tus pecados. No es a través de hacer ciertos rituales, hacer ciertas cosas. Es solamente aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando tú vienes a eso, a ese punto, dice Pablo en el 20, ahora yo me crucifico. La Biblia dice que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y debemos crucificarlo ahí.
Y por eso cuando nosotros hacemos eso y venimos y traemos nuestra vida pecaminosa ante Cristo, entonces Jesucristo viene y toma control de nuestra vida. Y ahora dice Pablo, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora nuestro pensamiento, nuestras metas, todo lo que nosotros deseamos hacer, ya no tiene que ver solo con nosotros, sino son la voluntad y los deseos de Dios. Porque Jesucristo es el camino, la única manera de poder ser justificados y llegar a la vida eterna. Y por eso, cuando un joven rico llega a Jesús, le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la forma en que la gente cree que puede llegar a la salvación. Jesucristo le enseña a través de este punto, de esta historia, a la humanidad, que es imposible de verdad llegar a la salvación y agradar a Dios a través del cumplimiento realmente de los mandamientos o de la ley. Nadie puede cumplir la ley. Jesucristo es el único perfecto que cumplió la ley. Y cuando el hombre le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dice, Jesús le responde, debe cumplir los mandamientos. Él le dice, yo lo he hecho todo. Lo he cumplido todo. Entonces, Jesús, para hacernos entender, Él le dice entonces, solo te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El hombre rico dio la vuelta y se fue triste. Eso significa, hermano, amigo, que no hay otra manera de ser salvo y de ser justificado, declarado justo, sino solamente a través de Jesucristo. Si quieres una vida nueva, si quieres de verdad gozar la salvación y ser libre, de verdad libre, porque la gente que trata de agradar a Dios en base a hacer cosas, jamás podrá lograrlo. Usted y yo no podemos ser salvos así. Pero cuando recibimos el sacrificio de Cristo en nuestra vida, entonces nosotros somos libres. El alcohólico dice, soy libre y su vida es transformada. La prostituta es transformada y ahora vive en libertad, ahora vive en luz. Aquel que era asesino ahora no desea asesinar a nadie más, sino sencillamente desea dar vida a los demás. Procura hacer el bien a los demás. ¿Por qué? Porque no solamente lo que hace, ese es el resultado de lo que hace Jesucristo cuando viene a tu vida. Así que en esta hora, si tú deseas conocer esto grandioso de lo que es la salvación y de la justificación, el regalo más grande que Dios nos ha dado, la gracia bendita del Señor y la justificación de nuestros pecados, puedes venir a Jesucristo. Solo ven y reconfiesa realmente tus pecados y entiende cuál es el proceso para gozar de la vida eterna. Inclina tu rostro y oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos y pedimos, Señor, que la palabra que hemos compartido en esta hora pueda llegar al corazón de nuestros amigos y nuestros hermanos y que podamos comprender, Señor, especialmente los amigos, que no hay hombre bueno, que no hay nadie bueno, que la única manera en que nosotros podemos acercarnos nuevamente a Dios y reconciliarnos con Dios y ser salvos es a través de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Jesús y entonces gozarás de la libertad increíble de ser un hijo de Dios. No hay más miedo, no hay más temor, no hay miedo a la enfermedad, no hay miedo a la muerte, no hay miedo al futuro, porque nuestro futuro es Cristo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.